¿Ah? Bien. Bueno, acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, bueno, obviamente introducción, de qué se trata esto del transporte y la distribución, los elementos de la operación de transporte, los tipos de transporte que tenemos, cómo seleccionamos los tipos de transportes y las rutas, la selección de los contenedores adecuados, la selección del embalaje y las unidades de transporte. La clase la dividí en dos partes, ¿no? Yo subí al EVA la parte 1, ¿no? que básicamente llega hasta todos los tipos de transporte. La clase que viene lo que vamos a ver es un poco de lo que es la optimización del ruteo y demás, cubicaje, o sea, los últimos puntos, cubicaje, embalaje y demás, y ejercicios. Y la idea es que después de la clase que viene, lo que reste, hagamos ejercicios y dudas para el siguiente parcial. ¿Bien? O sea que un punto importante es, la clase que viene pueden hacer el control de lectura por EVA. La clase que viene vamos a hacer ejercicio, o sea, la idea es hacer la segunda parte de transporte y hacer ejercicio de transporte. O sea, que nada, digo, porque los ejercicios de transporte, como los de almacén, van para el parcial seguro. Y la idea es después ya ir dejándole consignas para que la última clase sea clase de dudas. ¿Está? En teórico. En materiales escritos donde dice teórico. ¿Querés que te.? A ver, me fijo. Este. Ah, el parte 1, bien. Ah, porque sé que me quedó esto pegado acá, no sé por qué quedó ahí pegado. El parte 1 nada más. El transporte, parte 1, sé que quedó algo. Cuando arrastré los dos sin querer. El de almacenes, desestímenlo, que es lo que ya vimos en la clase pasada. Sé que cuando fui a arrastrar para guardar, quedó mal arrastrado. Bueno. Vamos a empezar por la introducción. ¿Qué es una operación de transporte? Y obviamente vamos a hablar de la obviedad y que la operación de transporte tiene como objetivo principal garantizar el flujo eficiente de personas y mercaderías desde un punto de origen hasta un punto de destino. ¿tá? Eso es como algo obvio. Lo único que lo importante, cuando hablamos, siempre yo cuando hablamos de gestionar, es que la gestión implica una tarea que implica planificar, o sea, no solamente realizar la tarea en sí, que es el transporte, sino trabajar sobre la planificación porque la gestión del transporte obviamente tiene un impacto muy alto en costos y un impacto muy alto a nivel de servicio. ¿no? En muchos casos, el transporte pasa a ser la última etapa de todo nuestro proceso. Buenas. El transporte es, en muchas ocasiones, el transporte es la última etapa de todos nuestros procesos. Con lo cual, si algo no sucede, si algo no sucede en las etapas anteriores, muchas veces se visibiliza en la etapa de transporte, lo cual termina redundando en un mal servicio. ¿Sí? Entonces, obviamente que es gestionar, es un tema de costos, es un tema principalmente a nivel de servicio. Hay un punto importante, lo vamos a ver ahora, el transporte, por lo general, impacta entre un 30 y un 60% en los costos totales, o sea, tiene un costo altísimo el transporte dentro de lo que es la logística. ¿no? Digamos que, por ejemplo, dentro de los dos costos más importantes que tiene la logística, uno es el transporte y el segundo es el gasto de personal. ¿no? Entonces, y dependiendo del tipo de operación que tengamos, lo que yo le decía, el costo puede ascender hasta un 60% del total de los costos de logística, lo cual tiene un peso importante y obviamente es crítico gestionarlo de manera correcta para minimizar el impacto. ¿tá? Obviamente que el objetivo de la gestión tiene que ser mover la mercadería en el momento que nos comprometimos a moverla, ¿sí? Asegurando que la mercadería llegue sana, o sea, asegurando la integridad del producto, las cantidades con las que me comprometí y la calidad. ¿no? Acá hay un punto importante y
Dentro de lo que es el transporte, como podremos decir que se compone como que principalmente de tres grandes flujos. El flujo o sea, el transporte de entrada, o sea, el movimiento desde un centro de distribución hacia un punto de venta o de una fábrica hacia un centro de distribución. Los movimientos de salida, o sea, si yo soy una empresa, yo soy un centro de distribución, cargo un camión y lo expido, o sea, el transporte de salida. Y después el otro transporte que es fundamental y es el que ya también hemos visto en varias partes, es todo lo que tenga que ver con la logística inversa. Que eso, por lo general, es un gasto de transporte que se ignora. Yo, por lo general, cuando digo, bueno, ¿qué flota necesito? Lo primero que pienso es, ¿qué mercadería voy a mover del punto A al punto B? Y digo, bueno, voy a mover esta cantidad de mercadería que me ocupa esta cantidad de camiones y la voy a mover en estas frecuencias. Pero si mi flujo incluye unidades logísticas, lo que hablamos, los cajones, los pallets, o sea, unidades logísticas retornables, yo después tengo que pensar que en algún momento me tengo que hacer de esa mercadería. Y no siempre me puedo hacer de esa mercadería en el mismo momento que dejo. O sea, a veces me puede pasar que yo llevo un camión entero del punto A al punto B y del punto B me traigo las unidades logísticas vacías. Ese es el mejor de los escenarios, el camino feliz. Pero en la práctica no sucede casi nunca, porque vos nunca vas del punto A al punto B. Por lo general vas del punto A al punto B, después al punto C, después al punto D, y no puedes estar haciendo subir y bajar, subir y bajar. Con lo cual, por lo general, se termina haciendo una ruta de envío de mercadería y luego otra ruta distinta para hacerme todas las unidades logísticas. Ese gasto de transporte no es menor y casi nadie lo contempla. ¿Sí? Es como que, después me tengo que hacer y nadie contempla ese costo. Y está dentro de la gestión de transporte también. Sí, sí, por eso te digo, no siempre. O sea, el camino feliz que muchas empresas les hacen, por ejemplo, los proveedores de mercadería, ¿ah? Muchas veces pueden hacer la lógica de decir, yo te bajo un pallet que tiene 20 cajones de plástico, vos me devolvés un pallet que tiene 20 cajones de plástico. Se hace, se puede hacer y se hace. No siempre tenés esa posibilidad. Nosotros, por ejemplo, nosotros en las rutas que hacemos de entrega de mercadería, como no hago la transacción pelo a pelo, capaz que yo voy a un local y le dejo un pallet y 5 cajones de plástico, pero el local tiene para devolverme 5 pallets, 25 cajones de plástico y 80 Cádiz. Y no me entra, no tengo espacio en el camión para recibir todo lo que el local amontonó. Porque el local, el artículo, la caja vacía, la va vaciando a medida que va reponiendo. Entonces, muchas veces pasa un montón de tiempo, tiene todo eso, y recién te lo devuelve cuando tiene 5 pallets, o sea, no te devuelve, bueno, vos me das uno, yo te doy uno. Entonces, eso lo tenemos que contemplar en la ruta, ¿sí? Los proveedores, por lo general, lo que hacen, el acuerdo que hacen los proveedores es, yo te entrego tantos cajones, vos me devolves tantos cajones, te tengo tantos pallets, me devolves tantos pallets. Entonces, como se hace como el pelo a pelo, por lo general, como yo saco un pallet y vos me devolves un pallet, no hay un problema de espacio, de capacidad en mi camión. ¿Está? Pero nada, eso es importante, por ejemplo, nosotros dentro de la flota, cuando nosotros vamos a planificar la flota, justamente hacemos eso, decimos, bueno, ¿cuántas rutas tenemos? ¿Con qué frecuencia tenemos? Y cuántas rutas de vacíos, o sea, cuántas rutas tengo que hacer solamente para traerme para atrás los cajones vacíos, los pallets y demás. Bien. Bueno, otro punto importante es la diferencia, que a ver, capaz que mucha gente capaz que lo toma como sinónimos y no son sinónimos, entre lo que es el transporte y la distribución. El transporte es la actividad de mover. Forma parte de una de las actividades de la distribución, pero no son sinónimos, ¿sí? La distribución abarca bastante más que solamente el transporte. El transporte es el movimiento físico, del punto A al punto B, ¿sí? Su principal función es trasladar la mercadería y asegurar que la mercadería llegue, como dijimos, ¿no? A tiempo, en condiciones y demás. La distribución no solamente habla del transporte, que es una de las actividades,
sino que habla de la planificación, de la gestión, de la coordinación del flujo de bienes hasta el consumidor final. Su objetivo es optimizar cómo y cuándo los productos llegan a los puntos de venta o a los consumidores, asegurando un nivel de servicio adecuado y controlando los costos. O sea, lo que yo le digo es la gestión del punta a punta. ¿Está? ¿Por qué es esto? Porque justamente, si yo soy una empresa, si yo soy un punto de venta, ¿vale? Que soy un almacén de barrio, y yo le pido X cantidad de mercadería a un distribuidor, yo le digo, mira, yo necesito esta cantidad en este momento. ¿Está? Entonces, el distribuidor básicamente lo que tiene que decir es, bueno, yo demoro tanto tiempo en preparar el pedido que me pidió la persona. Después demoro tanto tiempo en cargar el camión y después demoro tanto tiempo en transportar la mercadería del punto A al punto B. ¿Sí? Con lo cual, de esa manera, yo sé cuánto tiempo me lleva todo el flujo. Entonces, yo de la solicitud de mi cliente le digo, bueno, yo para poder entregarte lo que tú me pedís voy a demorar 3 días. ¿Sí? Y en esos 3 días estoy contemplando los tiempos que me lleva cada etapa del proceso. Y a su vez también voy a necesitar un camión de estas determinadas características. A veces tengo la posibilidad de elegir un camión de una determinada características y a veces tengo que ver de elegir más de un camión que lleve refrigerado, un camión que lleve solamente lo que no necesita frío y demás. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de distribución, hablamos mucho más de la planificación, la gestión y el control. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los principales objetivos de la gestión del transporte? ¿No? Obviamente es maximizar la rentabilidad, ¿sí? Como dijimos siempre, y la competitividad, adaptarse a los cambios de la demanda y cumplir con las expectativas de los clientes. ¿Tá? Todos estos puntos no son menores, porque la realidad es que, como siempre digo, uno cuando planifica, siempre planifica el camino feliz, porque obviamente a veces podemos planificar excepciones, pero la excepción es eso, una excepción. Es algo como ingobernable que no puedo planificar. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de poder adaptarme a los cambios en función de la necesidad de los clientes. Si no es así, digamos, en algún punto fallo. O no le puedo dar, no llego con la mercadería que necesita el cliente, o no llego con los tiempos que le prometí, o no llego con la calidad del producto. ¿Sí? Acá después vamos a ver un poco, cuando hablamos de la flota y cuando hablamos del tipo de producto, que hay diferentes flotas para diferentes tipos de productos y para diferentes características del producto. ¿Tá? Bien. Bueno, obviamente que uno de los principales objetivos es optimizar los costos del transporte. ¿Sí? Acá lo que le decía, entre 60 y el 30% del gasto total de una operación está en el costo del transporte. Esto obviamente, ¿cómo lo hacemos? Y obviamente es eligiendo el medio de transporte adecuado. Dependiendo de la necesidad del cliente, yo puedo elegir más de un medio de transporte. Después lo vamos a ver más adelante. Yo tengo medio de transporte, póngale, digamos, al caso de que estamos hablando de importaciones o movimientos acá en Uruguay. Podemos elegir avión, podemos elegir barco, podemos elegir transporte terrestre. Quizás para mover un mismo artículo puedo elegir cualquiera de ellos, pero no todos ellos tienen los mismos tiempos de entrega. Obviamente un avión tiene un plazo de entrega mucho menor que un barco, ¿sí? Pero obviamente que los costos del avión son mucho mayores al del barco. Entonces, optimizar el costo depende de la necesidad. O sea, si a mí me da igual el tiempo, el plazo de entrega, no voy a ir por el más caro que es el aéreo, porque mi ventaja competitiva no va a ser el tiempo. Y ahí volvemos a lo que vimos en la primera clase. Si mi ventaja competitiva no es esa, no voy a pagar un transporte el más caro. ¿Sí? Pero cuando yo decido sobre un transporte, digo, bueno, no tengo más remedio que llevarlo por transporte terrestre, vamos por la carretera. Cuando hablamos en la optimización del costo, también hablamos de decir, bueno, si yo tengo que llevar 20 pallets a un destino, necesito un camión que le entre 20 pallets. Si no tengo el camión de 20 pallets y tengo que ir con 2 de 10, obviamente me va a terminar aumentando el costo, porque el transportito te cobre o por hora o por kilómetro transcurrido. La dimensión del camión no te cambia tanto el valor. O sea, en la práctica, pongámosle, que yo le digo, bueno,
Para hacer un viaje de acá a Artigas, si es un camión de 12 palets, te cobro 1.500. Y si es un camión de 10, te cobro 1.200. Entonces yo tengo que tratar de ir por el camión de 20 palets, porque si no tengo que ir por dos de 1.200. ¿Se entiende? Esa es otra manera también de optimizar los costos. Tratar de conseguir, más allá de que elegí el medio de transporte terrestre, tratar de conseguir la flota adecuada para lo que yo quiero mover, de manera de minimizar los costos. Y obviamente, lo otro que también es importante es, si yo tengo que hacer un transporte acá a Artigas y me cobran 1.500 pesos el viaje, si yo llevo el camión lleno o llevo el camión vacío, me va a cobrar 1.500 pesos. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que tengo que tratar de hacer? Llevar siempre la carga completa. Si no, ver, si no puedo con mercadería propia, decir, bueno, ¿qué sinergias puedo hacer con otras personas para tratar de completar mis viajes? Y de esa manera, minimizar los costos del transporte. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es, como yo decía, a nosotros las empresas de transporte nos cobran, yo no sé, no me acuerdo los precios de memoria, pongámosle 1.500 pesos el viaje. No es nada en realidad. 1.500 pesos el viaje y de vuelta. Si yo a la vuelta no tengo unidades logísticas, o sea, no tengo activos retornables adentro del camión, el camión vuelve vacío y yo estoy pagando igual. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es, tenemos proveedores que están en los departamentos de los cuales nosotros estamos volviendo y lo que hacemos nosotros es, le traemos la mercadería que nos van a abastecer a nosotros. Entonces, de esa manera es un ganar-ganar. Ese ahorra volver con un camión vacío, yo me ahorro volver con un camión vacío. Y a los dos nos sale más barato el viaje. ¿Sí? Esa es otra manera de mejorar los costos. Bien. Uy, me fui. Otro punto importante, que esto hace no al costo, sino al nivel de servicio, es garantizar la puntualidad y la fiabilidad de las entregas. Lo que habla de la puntualidad es llegar en el momento que yo a la hora, en el tiempo que yo te prometí, y llegar todas las veces en el momento que yo te prometí. O sea, una cosa es tipo, capaz que el 80% de las veces te cumplo, el otro 20% no. No, te tengo que cumplir el 100% de las veces en la hora que yo te prometo. ¿Tá? Eso habla nada también. Cuando yo planifico y tengo en cuenta todas las variables necesarias para la planificación, por lo general, no debería tener tantos contratiempos que me lleven a no cumplir con la promesa de entrega, ¿no? Obviamente que uno en la planificación siempre toma un cálculo conservador, pero por eso yo siempre hago hincapié en, si nosotros no tenemos claro todos los puntos que tenemos que tener en cuenta para realizar una entrega, no vamos a tener una planificación correcta y por lo tanto no vamos a llegar nunca a tiempo, ¿no? Otro objetivo importante también. Esperen que bueno, esperen que estoy haciendo cagada. Denme un segundo. Esperen que. Aquí está, ¿dónde estaba? Bien. Sí, pero que tenía un cosito que lo que está. Otro punto importante es mejorar la trazabilidad y la visibilidad. La realidad es que hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, ya es mucho más sencillo lo que es la trazabilidad y la visibilidad de los viajes en tiempo real. O sea, ustedes se ponen, ya sea que hacen una importación y quieren ver un barco, hay webs donde vos ves todos los barcos, dónde están, minuto a minuto, te dice el barco si se está en movimiento, si no está en movimiento, si está por atracar, si salió del muelle. O sea, dependiendo del color de que está el barco en el mapa del mundo, sabes si está estacionando, si está entrando o si está saliendo, si está parado en una cola, si está en movimiento. Con lo cual yo podría tener una trazabilidad en tiempo real de la carga que viene en el barco. Lo mismo con el avión y lo mismo con un camión. Hoy por hoy, casi todos los camiones que utilizamos de sistema terrestre tienen un GPS conectado a un sistema automatizado que vemos todo en tiempo real. Eso que nos permite, por ejemplo, no solamente asegurarnos que
tener la visibilidad de que el camión esté yendo hacia donde tiene que ir, sino que a su vez no solamente esto habla de GPS, sino que hoy por hoy las flotas por lo general no solamente tienen GPS, sino que tienen sensores de apertura y cerrado de puertas, sensores de temperatura en el caso de ser necesarios, tienen sensores de si se puso el cinturón de seguridad, no se puso el cinturón de seguridad, tiene todo tipo de sensores. Y todos esos sensores también nos tiran alertas en tiempo real. Entonces, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, yo en el caso del transporte que nosotros teníamos en FNC, el sistema de GPS, al sistema del GPS vos le vas configurando en el mapa, por ejemplo, no sé, los diferentes locales a los cuales yo abastezco, ¿no? Entonces, el camión tiene que ir del punto A al punto B. El punto A está configurado en el mapa, el punto B está configurado en el mapa. Entre medio del punto A y el punto B, el camión no puede parar más de 5 minutos. O sea, no puede parar más de 10 minutos, ¿sí? Aparte de que no puede parar más de 10 minutos, si para más de 10 minutos no debe abrir ninguna puerta, porque del punto A al punto B el camión no debería haber abierto ninguna puerta. Con lo cual, si yo tengo en tiempo real una parada en un punto distinto al A o al B, mayor a 10 minutos, que a su vez me dé la alerta de que se abrió alguna puerta, yo lo primero que tiendo a pensar es, me están robando lo que está adentro, ¿sí? Entonces, hoy por hoy hay muchos sistemas que nos permiten tener trazabilidad y visibilidad en tiempo real de lo que está sucediendo con nuestras cargas para evitar desvíos, dentro de los desvíos siniestralidad, o sea, que nos roben, o desvíos del tipo de temperatura, porque muchas veces los equipos de frío se rompen, el que está manejando no sabe, no siempre tiene la alerta temprana de que el equipo de frío se rompió y por ende la carga puede llegar al destino fuera de temperatura, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, todos estos sistemas de trazabilidad y visibilidad nos tiran alertas en tiempo real y nosotros podemos manejar la situación a tiempo que antes no teníamos eso. Esto obviamente es para asegurar el nivel de servicio, o sea, que no me roben nada y que le llegue lo que tiene que llegar al cliente, ¿sí? Pero aparte, yo no perder mercadería en el trayecto, porque si en algún punto se rompe el aparato de frío y todo lo que está dentro pierde la cadena de frío, lo tengo que tirar a la basura, ¿sí? O sea, no solo le cumplo al cliente, sino que tengo que tirar todo lo que estaba dentro, con lo cual es un costo altísimo. ¿Está? Entonces, la trazabilidad es para darme visibilidad de lo que está sucediendo, para garantizar el nivel de servicio y para minimizar los costos. Lo otro también, el otro objetivo importante es mantener la integridad y la seguridad de los productos. Esto es un poco lo que yo decía. Dependiendo del tipo de producto que yo transporto, ¿tá? Me tengo que asegurar que la flota que utilizo cumpla con los requisitos necesarios del producto. Si es un producto peligroso que tiene que ser transportado en camiones, por ejemplo, el crudo, que es un producto inflamable, se tiene que transportar en cisternas, no tiene por qué ser, no tiene por qué ser camión. En un barco también, los barcos de crudo son barcos especiales que tienen unas paredes especiales que están hechas para que el producto, que es peligroso para el alcance del ser humano, no entre en contacto con el ser humano y aparte no entre en contacto con otros productos químicos que permita que se prenda todo fuego. ¿Sí? Entonces, obviamente, parte de nuestra gestión es entender las características del producto que yo tengo que transportar y qué tipo de flota es acorde a ese producto. No todos los productos se pueden transportar en avión, no todos los productos se pueden transportar en barco, no todos los productos se pueden transportar en un camión. Entonces, también eso es parte ¿cómo es? De los objetivos que tenemos, ¿sí? Y esto es un poco lo que decía también, ¿no? El tema de el tipo de producto. Si, por ejemplo, el tipo de producto es refrigerado y yo tengo una flota acorde, más allá de la flota, porque tengo una flota que puede tener las paredes que son térmicas, entonces no transfiere calor con el ambiente, check. Pueden tener un equipo de frío que a su vez no solamente tengo las paredes térmicas, sino tengo un equipo de frío que mantiene la temperatura, check. Pero aparte tengo un sensor que me permite sensar de manera continua la temperatura para asegurar que en ningún momento la temperatura pase el rango. Hay productos que son muy... Los alimentos obviamente son uno, los productos de farmacia son otros, que son muy sensibles a los cambios de temperatura. Entonces tenemos que asegurarnos que
que no existan debidos, ¿no? O sea, no existan debidos durante el trayecto, ¿no? Obviamente lo otro que también es importante es aumentar la eficiencia operativa, que en sí eso es un poco redundante, porque si yo aseguro una eficiencia operativa o mejoro la eficiencia operativa, va a redundar en dos cosas, en los costos y en el servicio, ¿sí? Entonces, habla un poco de eso, ¿no? De lo que veníamos viendo, definir la flota adecuada, pero dentro de la flota adecuada, los tamaños adecuados, el tipo de carga que voy a tener, qué ruta voy a hacer. Cuando hablamos de la eficiencia, pónganle que ustedes son una empresa que se dedica a transportar mercadería para otra persona, ¿sí? Esa persona tiene la necesidad de transportar X cantidad de mercadería con X frecuencias de lunes a domingo. Y yo no tengo 80 camiones, tengo 2 camiones. Bueno, ¿cómo hago para poder cumplir con la necesidad de mi cliente con mis 2 camiones? Entonces yo tengo que armar las rutas de manera tal de que trate de usar mis camiones las 24/7. O sea, uno cuando tiene un camión es una inversión, es un activo, y yo lo tengo que hacer, o sea, tengo que amortizar la inversión en mi camión, ¿sí? Con lo cual, no se trata de decir, bueno, mi cliente tiene que hacer tantos viajes al interior, entonces voy a comprar 50 camiones. No, tengo que tratar de ver de cómo hago los viajes al interior con los 2 camiones que tengo. ¿Sí? Bien. Otra cosa es lo que le decía, ¿no? Asegurar la flexibilidad y la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque lo mismo, si yo soy una empresa de transporte y trabajo para múltiples clientes, no todos mis clientes tienen las mismas necesidades. Entonces yo tengo que tratar de tener una flota que pueda adecuarse a la necesidad de cada uno de mis clientes, ¿sí? Si yo tengo camiones que no tienen ningún sistema de refrigeración, o no tienen la posibilidad de ser refrigerados, o no tienen la posibilidad de ser térmicos, hay todo un nicho de clientes que lo pierdo. ¿Sí? Lo mismo también con lo que le decías, esto de poder adaptarnos a los picos de demanda desde el otro lado, ¿no? No cuando sos una empresa de transporte, sino, por ejemplo, cuando sos una fábrica de helados. Sos Crufi, sos Pilsen y tenés tu pico de demanda entre octubre o noviembre y marzo, ¿no? Entonces, vos, la flota de camiones que necesitas, yo siendo Crufi, la flota de camiones que necesito durante todo el año, capaz que son 10 camiones. Pero en Zafra voy a necesitar 20 porque se me duplica la necesidad. ¿De dónde saco los otros 20? ¿Qué tengo que hacer para poder adaptarme a esa necesidad? Y entonces ahí entra otra parte importante del rol. Nosotros podemos trabajar con empresas aisladas y decir, bueno, a vos te doy este viaje, a vos te doy este otro viaje, a vos te doy este otro viaje. Cada uno me cotiza lo que entiende que es correcto y yo voy a pagar lo que entiendo que puedo pagar. Pero cuando viene la zafra siempre es un problema porque la empresa de transporte sabe que vos tenés una necesidad que tenés que cubrir y vos tenés que cubrir la necesidad porque si no, no cumplís con los clientes. Con lo cual es un momento muy oportuno para empezar a cobrarnos cualquier cosa. Bien, las zafras en transporte es el momento más oportuno para cobrar cualquier cosa y vos para pagar cualquier cosa con tal de cubrir con ese precio. Y ahí es cuando entramos a desbarrancar en todo lo que hablamos hasta recién. ¿Viste? Porque yo necesito camión, porque viene la zafra y desbarranco con la eficiencia operativa, con los costos. Entonces, si nosotros planificamos de antemano, sabiendo que todos los años yo soy Crufi y mi pico de venta está en diciembre, lo que tengo que decir es, bueno, la flota promedio durante el año es esta, la flota en mi pico es esta otra, y ya planifico de antemano con la misma empresa decir, che, mirá, yo a vos te voy a pagar esto de acá a acá, y de acá en adelante te voy a pagar esto otro, y lo firmamos, y contrato, y cierro, y en vez de darte un viaje a vos, un viaje a vos y un viaje a vos, te doy todos a vos, te doy todos los viajes a una sola persona, te aseguro que tu camión va a estar andando 24/7. Ahora, cuando viene la zafra, yo necesito otro camión y no me vas a triplicar el precio, me vas a cobrar lo mismo. Y firmamos. ¿Sí? Entonces,
yo tengo que poder prever esa situación, porque si no la preveo y no la planifico, la flexibilidad y la adaptabilidad, después eso impacta en un costo. ¿Sí? Después otra cosa importante, obviamente, es cumplir con las normas y los reglamentos. Repito, no todo se puede transportar en cualquier lugar, no solamente por volumen, porque por volumétricamente no entra, sino porque por norma de seguridad no podemos transportar cualquier cosa en cualquier lugar. ¿Sí? Hay productos, los productos que requieren frío sí o sí tienen que ser transportados refrigerados, los productos que son productos químicos que son corrosivos se tienen que transportar metidos en un determinado material, los explosivos en otro determinado material. A su vez, el transporte tiene que tener sistemas de alerta que nos digan, por ejemplo, si existe una fuga. Si nosotros trasladamos gases, ese gas se traslada adentro de recipientes herméticos, pero tengo que tener algún, si ese gas es un gas contaminante o un gas inflamable, el transporte que yo utilizo tiene que tener la capacidad de detectar que hay una fuga de gas y que puede haber un peligro hacia la atmósfera, hacia una persona o un riesgo de incendio. Entonces, obviamente, con la flota que encontremos, tiene que ser flota que cumpla con toda esta medida de seguridad, ¿no? Es parte también de los objetivos. Y lo otro también es, cuando hablamos también de la sostenibilidad, qué palabra más difícil. Un poco también hablando de todo lo que hemos visto hasta ahora, nosotros cuando planificamos de manera correcta la flota, obviamente utilizamos menos flota para transportar la misma cantidad de producto, eso mejora la eficiencia, optimiza los costos, pero sobre todo tiene un impacto directo en el medio ambiente, porque toda la flota, sacando la eléctrica, y es entre comillas, funciona con combustible fósil y cuanto más viajes yo tenga que realizar, más CO2 emito al medio ambiente. Entonces, otra manera de saber si nosotros estamos siendo eficientes es en el control de las emisiones de CO2 al medio ambiente. Cuanto menos viajes tenga que hacer para transportar lo mismo, también contamina menos. ¿Por qué digo lo eléctrico relativo? Porque el eléctrico no emite CO2 al medio ambiente, entonces desde ese punto de vista sería positivo, pero en realidad hoy es un problema la batería de todo lo que es eléctrico, que se termina enterrando en el piso y a la larga van a contaminar el suelo. O sea, no contaminan el aire, contaminan el suelo y entonces a la larga vamos a poner lo mismo, con lo cual siempre tenemos que tratar de minimizar la cantidad de viajes, consolidando cargas, planificando bien las rutas, haciendo acuerdos con proveedores o con colegas para poder consolidar cargas y en vez de traer 2 contenedores en paralelo traigamos uno, sucesivamente. Además hay otro tema, Lucía, perdón que te Sí, obvio. Que cuando no llueve, la energía eléctrica se genera con gasoil, con full oil. Entonces, cuando no llueve, la energía eléctrica se genera con gasoil y con full oil. Entonces ahí estamos de nuevo con emisiones de CO2 para generar la energía eléctrica que usan los vehículos eléctricos. Es como un poco contraproducente, pero bueno. Tiene que llover. Sí, pero nada, digo porque a la larga, es lo que digo, como que en definitiva un punto lleva al otro, ¿sí? Bien. Y obviamente que todo esto a la larga termina impactando en la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque le llego en el tiempo que le prometí, la mercadería le llegó sana, le cumple con la normativa. Entonces, obviamente, el cliente va a estar más que chocho cuando le lleguemos. Puntos claves a tener en cuenta para que todo esto funcione bien. 1, seleccionar el tipo de transporte correcto. Ahora vamos a ver cada uno de los tipos que tenemos. Pero obviamente, para seleccionar el tipo de transporte correcto, una de las cosas que tenemos que evaluar es el costo, obviamente, del tipo de transporte, el tipo de, mejor dicho, perdón, una escala más abajo. ¿Qué voy a mover? ¿Qué artículo voy a mover? ¿Qué mercadería voy a mover? ¿Sí? Porque el tipo de mercadería define las características del transporte.
con qué tiempos cuento, qué tan rápido tiene que ser el envío y cuáles son los costos asociados a cada uno. O sea, entonces, básicamente, con esas medidas que tres variables, terminas eligiendo el tipo de transporte para lo que necesitamos. Después, el otro punto importante, factores clave que tenemos que tener en cuenta, es la planificación y la optimización de las rutas. Esto también lo vamos a ver un poquito más adelante, de qué se trata. Y también vamos a hablar un poco de lo que es la tecnología asociada a la planificación. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de almacenes? Hablamos del sistema de gestión de almacenes, que era el WMS, y después hablamos que en lo que respectaba al transporte, hay lo que se llama un TMS, que es un sistema de gestión de transporte. Que una de las cosas que nos ayuda el TMS es armar las rutas óptimas en función de todos los puntos de entrega que yo tengo. Entonces, en función de los puntos de entrega, los tiempos calculados, o sea, los TMS muchas veces, el compañero contaba que tiene un desarrollo propio, pero muchas veces se utilizan los datos que vienen de Google o de Waze, y en definitiva, Google Waze dice, bueno, en las zonas del centro, el tránsito máximo es a, no sé, 20 kilómetros por hora porque no te lo permite el tránsito. Mientras que en carretera, en la ruta 101, el tránsito es de 70 kilómetros por hora porque no te lo permiten los sensores, y después en la ruta 8 el tránsito es 90 kilómetros por hora porque no hay nadie, ¿sí? Entonces, en definitiva, dependiendo de la ruta que tengo que hacer, el sistema autocalcula los tiempos que demoro en hacer eso, y entonces me dice, bueno, te conviene o sea, realizar la ruta de esta manera, ir al punto A, el punto B, el punto C, el punto D, para cumplir con los tiempos y con el recorrido más corto, y de esa manera gastar menos nafta. Otro punto, obviamente, que tenemos que tener en cuenta es esto, del impacto ambiental, que es nada. Después, obviamente, otro factor de todo es cómo después gestionamos los costos asociados al transporte, qué KPIs, qué indicadores tengo que medir asociado al nivel de servicio, asociado a los costos, asociado a la eficiencia, para poder después explicar todo esto. Yo ahora le contaba, me estoy embarcando en mi nuevo rol de transporte. En realidad tuve como interina muy poco tiempo, después me puse en los negocios digitales y ahora volví al rol de transporte, y justamente el gran problema que yo tengo es que veo el estado de resultado al final de mes, o incluso el estado de resultado semanal, y veo un costo de transporte, y después no tengo del todo construido esta matriz de indicadores, con lo cual no sé explicar por qué se desvió. Yo dije que iba a gastar 100 y gastamos 120, y no tengo tan claro qué de todo lo que pasó hizo que gastábamos 120. Realmente nosotros gestionamos una flota de camiones muy grande y tiene muchas variables, porque nosotros movemos mercadería del interior ¿cómo es? Gestiona de una determinada manera, movemos mercadería Montevideo que se gestiona de otra, movemos mercadería refrigerada, movemos ropa, movemos electrodomésticos. Entonces, te cambia si es el interior, si es Montevideo, si es electrodomésticos, ocupan más volumen que la ropa, porque yo llevo muchas unidades en cajas que las apilo una arriba del otro, entonces armo palets hermosos, divinos, mientras que una heladera te ocupa en metros cuadrados, pero después se finita para arriba, o sea que hay aire por todos lados. Cuando transporto heladeras, llevo mucho aire, cuando transporto ropa no llevo nada de aire. Todas esas variables, yo las tengo que en algún punto tener medidas en algún indicador, porque son las que me van a explicar por qué estoy teniendo los costos que tengo. Y realmente hay una bolsa muy grande de posibilidades. Es fascinante el mundo del transporte, yo estoy aprendiéndolo, aviso. Bien. El otro factor importante a tener en cuenta es la capacidad y la utilización de los vehículos. Yo tengo que saber cuál es la flota con la que cuento en el caso de decir, bueno, no tengo opción, tengo que conocer la flota con la que trabajo, qué capacidad tiene en metros cuadrados, qué capacidad tiene en metros cúbicos, qué capacidad tiene para poner artículos que no son parejos. Hay vehículos, y nosotros lo vamos a ver más adelante, que tienen la capacidad de transportar mercadería que no entra en una caja perfectita, en un pallet, ¿sí? Entonces, yo tengo que poder
saber cuál es la flota con la que cuento, y luego, lo mismo, volvemos a lo mismo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo tengo que hacer para asegurar que mi flota vaya lo más llena posible y que la ruta que haga ese camión sea el más eficiente? Si yo tengo que picar por barrios lados, por ejemplo, los transportes de DAC, la empresa de transporte, es una empresa típica de lo que se llama última milla. Nosotros después vamos a ver muy breve la última milla, que es la entrega a cliente final, ¿sí? Aparte que hace, ¿cómo se llama esto? Encomiendas, o sea, yo desde Artigas mando por DAC algo a Montevideo, ¿sí? Esa es una de las cosas que hace DAC. La otra que hace DAC es paquetería. Yo compro algo por internet y me llega a mi casa con un medio de transporte. Uno es DAC, uno es West, otro es Delivery, otro es Pequick, hay varios. ¿Qué pasa? Las empresas de última milla no tienen un destino fijo, no van siempre de A a B. Van siempre de A y después B, C, D, Y, Z son infinitos. Entonces, yo tengo que tratar de calcular la ruta para poder mandar la mayor cantidad de paquetes en el menor tiempo posible y la menor cantidad de kilómetros o horas posible, ¿no? Entonces, eso es la parte de la capacidad y la utilización de vehículos, ¿no? Y después lo otro que es importante es, dentro de lo que es la gestión de la flota, es entender que si nosotros tenemos dentro de los tiempos en la planificación, yo tengo que contemplar tiempos de mantenimiento porque obviamente como la flota tiene un uso muy extensivo, lo usamos mucho, o planificamos de manera tal de que el vehículo esté trabajando la mayor cantidad de tiempo, el vehículo se desgasta muchísimo. Con lo cual, por lo tanto, además, dentro de mi planificación, tengo que planificar el mantenimiento preventivo de mi flota para evitar que se rompa y que me deje a pata, básicamente, ¿no? Y dentro de eso también, si la flota es propia, los costos asociados al mantenimiento de la flota, ¿sí? Obviamente, otros puntos importantes que tenemos que tener en cuenta es el cumplimiento de la legislación y la normativa de tránsito, ¿no? ¿Está? Lo otro también es, dentro de la normativa, es que obviamente la flota cumpla con todo lo que se necesita para transitar los kilogramos. O sea, vieron que cuando ustedes, las rutas uruguayas no admiten transporte de determinada cantidad de kilogramos en adelante. ¿Por qué? Porque rompen todo. ¿Sí? O sea, o si yo tuviera que transportar algo que excede el peso admitido, tengo que sacar un permiso especial. Entonces, si yo en algún punto tuviese que transportar, o por ejemplo, cuando se hizo el transporte, yo no sé si alguna vez vieron una foto, ¿vieron los molinos de aire que hay en muchos campos? Bueno, esos molinos de aires vienen desarmados, pero no tan desarmados. O sea, las aspas, que son, no sé qué tamaño tiene, después yo creo que tengo una foto, las aspas se transportan en un camión que obviamente el aspa sale por afuera del camión, ¿no? Entonces, ese tipo de transporte no está habilitado en la ruta normal porque ocupa más de un carril, o sea, ocupa 2 carriles, es muy largo, tiene que llevar todos unos cuidados especiales. Entonces, para hacer ese tipo de transportes se tiene que pedir permisos especiales y muchas veces van, ¿cómo se llama cuando vas, ay, no me sale. Cuando vos vas transportando algo y vas vigilado en las 2 puntas, como que vas, cuando llevas al presidente, como escoltado, ahí va, no me salía la palabra, vas escoltado, ahí va. Cuando son ciertas mercaderías con características específicas, que por lo general hacen que no pueda transitar nada más que no sea ese camión, tienes que sacar permisos especiales, vas escoltado y demás, ¿está? O sea que todo eso es un factor importante a tener en cuenta si soy una empresa que me dedico a transportar mercadería rara. Después lo otro que también, factores que tenemos que tener en cuenta, toda la parte de seguros, que obviamente no solamente el seguro legal que me pide por choques contra terceros, esa es una obviedad,
Pero sí que si yo soy una empresa, tengo que pagar un seguro por pérdida de mercadería. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es lo que les digo, o sea, a ver, tengo que tener la capacidad, para que tengan una idea, un camión que transporta mercadería de Tata de Montevideo a Artigas, capaz que adentro del camión transporta 5 millones de pesos. ¿Sí? Si le pasa algo, por ejemplo, se le rompió la cámara de frío y todo lo que tiene dentro del camión perdió la cadena de frío, esos 5 millones de pesos se tienen que tirar a la basura. Como el transporte está tercerizado, el que se tiene que hacer cargo de toda esa pérdida es la empresa de transporte. ¿Cómo hace para que eso no le impacte tanto? Tiene un seguro para asegurar la carga contra algún tipo de accidente. ¿Sí? Dependiendo del tipo de carga que yo tenga, el tipo de seguro que puedo tener y cuánto monto cubre. ¿Sí? No todos los seguros cubren el mismo monto y obviamente cuanto más crítica es el tipo de carga que yo tengo, más caro es el seguro que tengo que contratar, ¿no? Después lo otro que también es importante dentro de lo que es la parte de seguridad en el transporte, aparte del seguro, que tiene un costo y que lo tengo que contemplar, es todos los procesos que yo tengo que hacer para asegurar la carga, para que la carga no vuelque dentro del camión. Que eso es otro punto importante también. Muchas veces existe ese acuerdo entre la empresa que contrata a una empresa de transportes. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de cada uno? Yo cargo el camión y me aseguro que todo lo que cargué al camión estaba sano. Luego, la empresa de transporte transporta la mercadería del punto A al punto B. Si al punto B llega rota, la responsabilidad tendería a ser de la empresa de transporte. Todos estos son acuerdos que se hacen. Entonces, yo como empresa de transporte, ¿qué tengo que hacer? Asegurar que la carga se haga de manera correcta y asegurar la mercadería adentro de mi flota de manera tal de que llegue del punto A al punto B sin ningún problema. ¿Por qué? Porque si no, es mi responsabilidad la pérdida de esa mercadería. ¿No? Y volvemos al tema de los costos. Bueno, gestión de la logística inversa, esto ya también se los dije. Dentro de la gestión de transporte tenemos que incluir todo lo que es logística inversa y acá no solamente hago referencia a la mercadería, a las unidades logísticas, o sea, a los cajones, a los pallets, sino también hago muchas veces referencia a lo que es devoluciones. Muchas veces lo que vuelve para atrás es propiamente la mercadería que llegó rota al punto B y que en algún momento, de alguna manera, tengo que dar vuelta para atrás. Mercadería que llegó al punto B y que nunca nadie la fue a retirar, entonces me la tengo que traer de vuelta. ¿Sí? Mercadería que yo le entregué a un cliente, el cliente no la quiso, no le gustó, la quiere devolver. Hoy por hoy, fíjense que yo ahora no me acuerdo si cambió el proceso Mercado Libre o no. Mercado Libre, cuando vos compras por Mercado Libre, tiene habilitado la devolución. Voy a sacar el ejemplo de Mercado Libre, voy a poner el ejemplo peor. En Estados Unidos, que Mercado Libre hace lo mismo, pero a una escala menor acá en Uruguay, Amazon tiene habilitado la opción de decir, che, yo te compré algo, no me gustó, te lo devuelvo. Te compré un buzo, me lo puse, no me gustó porque me queda feo, te lo devuelvo y devuélveme el dinero. ¿Sí? Pero a su vez, te lo devuelvo implica yo te lo devuelvo, te devuelvo el artículo, vos llévatelo, vení a buscarlo, llévatelo. Y lo que pasa muchas veces es que en Estados Unidos pasan a haber almacenes gigantes donde vos tenés cajas de cosas que se devolvieron, que no sabés qué son, que los clientes la devolvieron, entonces vos vas y comprás cajas de devoluciones de Amazon por $3. Y de repente esa caja es una tablet, un iPad, por ejemplo, o un Champion Nike, o es una porquería de $1. O sea, capaz que pagaste $5 por una caja que tiene una porquería dentro, como capaz que pagaste $5 por un PlayStation 5. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchas veces, como el artículo está abierto, o sea, yo compré un PlayStation 5, lo saqué de su caja original, lo puse en mi computadora, lo prendí,
le puse mi clave y al final no me gustó y se lo devuelvo. Todo eso no se puede volver a comercializar como si estuviera nuevito de paquete. Entonces, le es más barato a todo este sistema dejarlo en un depósito y venderlo a $5 que pagar toda la logística inversa que implica volver a tener el producto apto para la venta en el almacén de Amazon. Porque este costo es altísimo. Aparte que por lo general nadie lo tiene planificado, porque la gente se olvida que existe este proceso. Entonces, nadie tiene planificada la logística inversa, o muy bien planificada. El cliente cada vez quiere más cosas distintas, porque básicamente quiere que vayas a la puerta de su casa y se los lleves y te manejes. Y todo eso tiene un costo altísimo. Al punto tal de que le digo, antes era como que, por eso le digo, yo no sé si Mercado Libre fue para atrás. Mercado Libre tenía habilitada la devolución, tipo, no te gusta, devolverlo. Y en un punto algo modificó, yo no lo tengo tan claro, porque me perdí en el circuito, justamente por lo caro que era esta logística inversa. Ahora creo que hay algunos que te lo tienen y vos tenés que llevarlo hasta un lugar habilitado para la descarga. Sí, porque aparte pasaba otra cosa que era peor. Mucha gente se compraba una remera, la usaba, literalmente, se sacaba las 5 fotos de Instagram, no sé, yo que fui a ver a Oasis, me compraba la remera de Adidas con el logo de Oasis, me sacaba la foto en el estadio y después decía, no, no me gustó la remera, iba y la devolvía y me dejaban hacerlo. Si tenía la etiqueta, Eso lo menos, todavía mi novia trabajaba en el lugar trabaja en la parte de fraude de Mercado Libre, sí. como analista de datos, y había cada cosa, tipo, no sé, compraban un termo Stanley nuevo y devolvían el Stanley viejo, o compraban un iPhone y devolvían arena dentro de la casa, pero en un peso. Cuando vos la llevas al lugar donde haces la devolución, pesan el artículo y si pesa lo mismo, te lo hacen. Bueno, ahora que decís eso, para que tengan una idea, el otro día tuve una charla con un proveedor que tiene una máquina, no sé cómo es, que está hecha para las devoluciones de Amazon. Lo hicieron para Amazon España. ¿Por qué? Porque le pasaba, por ejemplo, que el cliente compraba la remera Adidas original de Amazon, te decía, no me gustó y te volvió una trucha. Claro, las falsificaciones son tan buenas a veces que no te das cuenta cuál es la verdadera y cuál es la trucha. La única manera de darte cuenta realmente es por el peso. Entonces, esto es como todo un aparatejo, ¿no? Que tiene una persona, entonces la persona recibe la devolución, el sistema te lo pesa, le saca fotos con inteligencia artificial, mide, o sea, saca tipo, se tiene que sacar medida, mide, no sé cuánto, y a partir de todo el resultado te habilita o no te habilita la devolución. ¿Por qué? Porque la logística inversa pasó a ser un tongo. La gente se dio cuenta que, lo que vos decís, la gente se dio cuenta que podía hacer cualquier cosa y que esa cualquier cosa volvía en un camión para atrás, que alguien más lo pagaba, porque muchas veces, es lo que te digo, como que queríamos ser más papista que el paspa, si no te gusta, devolverlo y por aparte no te voy a cobrar el vuelto. Entonces, todo eso lo paga alguien. Y cuando el cliente empieza a abusar, eso sale carísimo. ¿Sí? Entonces, nada, por eso como que muchas veces hago mucha redundancia en esto, porque realmente es un punto que no lo tenemos tan contemplado, no lo tenemos tan armado, no lo tenemos tan resuelto y tiene un costo alto. Y bueno, Mercado Libre tiene equipos destinados a eso, debería ir fraude. Bueno, sí, obvio. Sí, por eso te digo, este sistema que tenía esta empresa estaba solamente hecha para prevenir fraude. Era para controlar las devoluciones que venían de lo que era Amazon, por ejemplo. Y era para prevenir fraude. ¿Por qué? Porque te digo, porque con todo este sistema de vos compralo, yo después, si no te gusta, vuelvo para atrás, hubo un gris muy grande en el medio. Y las empresas se dieron cuenta que estaban perdiendo mucho dinero por todo este gris. Entonces ahora ni te dejan devolver tanto. Pasa con un montón de cosas, ¿no? Que es como que queremos hacer el desarrollo de la bomba atómica y después nos damos cuenta que ese desarrollo de la bomba atómica tiene un montón de costos ocultos atrás y damos tipo paso atrás. Cuando hicieron cuando hicieron la compra en la web, se dieron cuenta que la gente empezaba a comprar y después iba y devolvía lo que no le quedaba o que no le Sí. servía. Entonces habilitaron como puede hacer devolverlo también, ¿no? Y para devolverlo tenés que llevarlo a un lugar acá, una gente
Obvio. Es que el envío de la logística inversa no es menor. No es menor. Entonces es lo mismo, o sea, a ver, para que tengas una idea, vos vendiste algo, que por esa venta tenés una ganancia, y tuviste un costo asociado que es el envío de ida. Pero no tenés asociado el envío de vuelta y encima perder la... O sea, te tenés que dar cuenta que existe un envío de ida, un envío de vuelta y encima perdiste la venta. Es el peor de los mundos, la logística inversa. No. Por eso es como... Sí, hay muchas empresas que antes te decían el costo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, si vos querés devolverlo mediante un envío, tenés que pagar el envío. Nunca jamás se lo dimos for free porque no tenemos la capacidad de poder hacerlo. Hay empresas con espalda que lo pueden, hay otras que no. Pero está, es lo que te digo, es como el peor de los mundos. Perdiste la venta, pagaste el viaje de ida, pagaste el viaje de vuelta. Te salió carísima la joda. Bien. Bueno, ahora vamos a ver como básicamente los grandes elementos que están en este mundo del transporte, ¿está? Obviamente que necesitamos 4 pilares fundamentales. La infraestructura, que esta infraestructura habla de puertos, carreteras, vías ferroviarias para el tren, ¿sí? El vehículo per se, el tren, el camión, el barco, el avión, el ducto, que después lo vamos a ver, que es un medio de transporte que probablemente ninguno de ustedes lo tenía en su cabeza, pero es un medio de transporte. El chofer, el operador, la persona que es la que realiza los viajes, ¿sí? Y todos los servicios alrededor que se necesitan para que esto opere. Por ejemplo, si estamos hablando de transporte terrestre, una estación de servicio es como una necesidad, ¿sí? Las empresas de mantenimiento, esto que yo decía, nosotros tenemos que planificar para usar al máximo nuestra flota. Si yo uso al máximo nuestra flota se rompe si yo no le hago mantenimiento preventivo. Con lo cual, los servicios de apoyo también son todo lo de servicio de mantenimiento preventivo que necesitamos para nuestra flota. ¿Sí? Los chicos que están escuchando del otro lado, si alguno tiene una duda, me avisa, porque yo no estoy viendo mucho el chat, así que bueno. Ah, bien. Bueno, entonces, digamos, dentro de estos pilares los podemos dividir como en 3 grandes bloques. Todo lo que tenga que ver con lo físico, todo lo que tenga que ver con lo organizacional y todo lo que tenga que ver con lo jurídico. Entonces, dentro de lo físico tenemos infraestructura, que son los puertos, las terminales de aviones, las estaciones de tren. Yo veía... ¿Sí? Después, dentro de las cosas físicas, o sea, eso es lo que hablábamos de infraestructura, ¿no? Puertos, aviones, terminales de vagones. Para el caso del transporte de camiones, muchas veces se necesita... ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la clase de centro de distribución? Que en los centros de distribución hay unos muelles diseñados específicamente para que el camión atraque y poder hacer la carga y la descarga sin la utilización del autoelevador. Hacer la carga y la descarga sin la utilización del autoelevador es más eficiente y obviamente nos abarata los costos porque no tengo que estar pagando un autoelevador. ¿Ah? Entonces, eso también hace a la infraestructura física. Después, entre otras cosas físicas que tenemos son los vehículos, que son los buques, los aviones, el camión, el tren con los vagones, los ductos propiamente dichos. Dentro de las otras cosas físicas que tenemos son los contenedores, donde muevo. Sí, la diapo está, perdón que estoy contestando, hay una persona que me está escribiendo. La diapo está, dice transporte parte 1. ¿Cómo que no? No, están subidas las anteriores. Sí, no está la unidad esa. ¿Pero la que abriste conmigo no era? ¿No es esto? No. Es la anterior que dieron. La mía es nada que ya la pedí. Qué raro, porque viste que mirá, yo lo tengo acá, es el mismo nombre, no sé qué arrastré en Tronte. Deme un segundo, esperen un segundito. Vamos a una cosa. Ya lo resuelvo. Tranqui. Ya resuelvo el problemita porque yo estaba segura, viste que me llamó la atención que estuviera... Sí, pero no era eso. Vamos a Lo una que cosa. pasa es que está oculta. Ya la desoculté.
No, pero sí ya había abierto, ¿o no? ¿Qué abrimos? Ah, no, claro, estaba oculta. Justo el tema ya lo Qué discutimos. chambona, claro, no abrimos el de transporte. No, perdón. Perdón, sí. No. Yo careta, perdón. Ya lo estamos desocultando. Bien. Uy, miren que se me fue. Te voy a apuntar al chat, me parece. Dale. Aquí dice parte 1, sí, ¿no? Sí. Bien, y después lo otro que también está dentro de lo físico, en el caso de marítimo, carretera o vagones, son sobre todo lo que es los contenedores, que ahora vamos a ver que el típico unidad de carga, la típica unidad de carga es el contenedor. No quiere decir que sea la única, ¿no? Después, dentro de lo que es organizacional, son todas las entidades que participan en la organización y la coordinación y la ejecución de las operaciones de transporte. Estos incluyen las empresas navieras, ¿sí? Que son las compañías que gestionan los barcos, que hacen los traslados, lo mismo que las empresas de transporte. Acá en Uruguay, yo no sé si ustedes, yo no sé cuánto ustedes, a mí me pasa que estoy en el rol de transporte, veo mucho más los camiones, antes no le daba bola. O sea, es como que veía pasar los camiones, no le doy bola y ahora lo veo pasar y digo, este trabaja con nosotros, este no trabaja con nosotros. O me pasa que ahora, lo que decía, estábamos llegando a la zafra y nos faltaban camiones refrigerados y entonces yo iba por la calle y iba viendo los camiones refrigerados para ver cuál de todos tenía un cartel para llamarlo y decirle, che, ¿tenés camiones disponibles? Bueno, esas son empresas transportistas. Por lo general, vieron que cuando nosotros hablamos en el tema de abastecimiento, nosotros dijimos, bueno, casi todas las empresas tienen un flujo que saben hacer, que es como que su flujo corazón, digamos, el core de la compañía, y después hay otra parte que la tercerizan porque no es el core de mi compañía, no lo sé hacer bien, y hay otra persona que lo sabe hacer bien. En lo que respecta al transporte, por lo general pasa mucho eso. Es muy raro que vos tengas una empresa que tenga un centro de distribución, una flota propia de camiones, porque es muy complejo de gestionar, porque no siempre tengo disponibilidad para tener el camión andando las 24 horas. En cambio, si yo contrato una empresa de camiones, yo le digo, mira, yo necesito un camión de tal hora a tal hora, después necesito más. Y la empresa busca dónde seguir utilizando ese camión. ¿Sí? Entonces, hay muchas empresas que se dedican exclusivamente a lo que es el transporte. ¿Sí? Y son muy grandes acá. Y cada vez hay más chicas también. Bien, porque cada vez hay más centros de distribución, eso también es una realidad. Y después, después obviamente están. Ay, dale China con la chica de letra que no lea nada. No leo el machete, ¿viste? Me hago machete y después no lo puedo leer porque la chico la letra. Bueno, las compañías. Y después están organismos de regulación, ¿sí? Dentro de los que son organizacionales, o sea, tengo, en el caso del marítimo, la naviera, compañías aéreas, agencias de transporte, agencias de ferrocarril, esos son organizaciones, ¿sí? Que se encarga cada uno de transportar propiamente dicho. Y después tenemos los órganos de regulación, que se encarga toda la parte más de normas y demás. Y después los otros son elementos jurídicos, como ser normas de tránsito, contratos, o sea, nosotros, lo que le decía, ¿no? Si yo trabajo con una empresa de transporte, defino qué flota le voy a contratar, cuánto le voy a pagar por esa flota, qué nivel de servicio pretendo de esa empresa. Todo eso lo tengo que dejar por escrito y firmar un contrato para asegurar que todo eso se cumpla y qué hacer antes de envío. Todo eso está metido dentro de lo jurídico. Los seguros para asegurar las cargas. La normativa nacional e internacional no es lo mismo, o sea, cada país tiene sus normas y entonces si yo quiero justamente transportar mercadería de un país a otro, tengo que cumplir con las normas de cada parte y todo eso forma parte de lo que tengo que tener en cuenta dentro de lo jurídico. ¿Sí? Ahí en esta tabla no está, pero todo lo que es el transporte en moto. La última milla. Sí, esos chicos que hoy en día se usan mucho. Hoy en día se usa mucho, sí, y es así. Lo tengo como en una presentación aparte de última milla propiamente dicho. Porque como que la última milla tiene, por eso digo, conceptualmente es un poquito distinta. Porque tiene
O sea, en algunos puntos coinciden, en otros puntos no. ¿Sí? Esto viene más asociado al transporte de mercadería a grande escala, digamos. Porque, ¿qué pasa? El transporte de mercadería a última milla tiene la complejidad de hacer óptimas las rutas para tratar de llevar la mayor cantidad de volumen en la menor cantidad de viajes lo más rápido posible, pero lo que yo transporto adentro no puedo elegir el volumen, digamos. Pedido ya tiene una moto que tiene un volumen que si lleva una empanada o lleva 3 bidones a luz, le da igual. O sea, yo como empresa no voy a optimizar el volumen que lleva el rider de pedido ya. No puedo, porque depende de lo que me compró mi cliente. Entonces, no gestiono en función de optimizar la capacidad de la mochila del rider. No lo hago. Pero sí, lo que hago es tratar de asegurarme de que el rider vaya lo más rápido, haga la mejor ruta y demás. Entonces, como que esta parte del transporte tradicional que se llama, o el transporte de primer milla, que es el transporte de mercadería, más, no tanto al cliente final o al cliente físico final, sino que entre empresas, si bien tiene toda una parte de ruteo y eficiencia de las rutas, después tiene toda otra parte de optimización de los volúmenes dentro de la flota, ¿sí? Entonces por eso lo puse, la última milla lo puse aparte. Esperemos llegar, porque nunca llego al de última milla. Es la parte más divertida y nunca llego. Bueno, dentro del transporte aéreo, obviamente el transporte aéreo tiene como gran ventaja, es que es el medio de transporte más rápido de todos los medios de transporte, es el más eficiente para el traslado de las mercaderías a largas distancias por un tema de rapidez, ¿no? O sea, es el más eficiente. Por ende, es ideal para envíos urgentes o para productos de alto valor, pero no es un transporte eficiente para mercadería de bajo valor o que no tenga apuro, porque de todas las opciones es el más caro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene el transporte aéreo? Que me pasé sin querer. Tiene alcance global, y acá es entre comillas el alcance global del transporte aéreo. ¿Por qué? Porque para yo poder mover mercadería en un avión, tiene que existir un aeropuerto. Entonces, ¿por qué dice alcance global? Porque hoy por hoy todos los continentes tienen un aeropuerto, entonces llegó a todos los continentes, seguramente llega a casi todos los países, pero la red de aeropuertos, dependiendo del país, no es extensa. Entonces, si bien llega, pongámosle que llega a todos los países, después sí o sí necesita de un segundo transporte para hacer la última milla. O sea, en Uruguay, si yo tengo una entrega que es para Rivera, ahora hay aviones que van hasta Rivera, pero hasta el año pasado no había, ¿no? ¿Cuándo fue que se abrieron los aeropuertos de Rivera y Artigas? ¿Este año? Ah. Este año. Hasta el año pasado yo quería llevar algo que viniera en avión, ese avión venía a Montevideo y de Montevideo DAC me lo tenía que llevar hasta Artigas. Entonces, si bien tiene alcance global, sí o sí necesita de otro medio de transporte que realice la última milla. ¿No? Es el más rápido, como otra de las grandes ventajas. Es de lo más seguro porque la frecuencia con la que hay accidentes de avión es muy baja comparado con otro medio de transporte, con lo cual es muy probable que no le pase absolutamente nada a la carga, ¿sí? Por lo general, si bien cada vez, y esto es una foto de un Airbus que está, este avión es un avión que está transportando una hélice de un aspa de un molino de viento. Si bien cada vez hay aviones que se adaptan a transportar artículos muy voluminosos, normalmente no es el caso. Los aviones son aviones pequeños, que por lo general son aviones de personas, que tienen una parte en la bodega donde se lleva la mercadería a transportar, con lo cual la cantidad de mercadería que yo puedo transportar es poca, entonces es poco el inventario que tengo adentro del avión. O sea, de perderse la mercadería no tengo chance de perder mucho volumen, ¿sí? Que cuando hablamos de un barco, ahora cuando hablamos de barcos, el barco transporta muchísimo volumen, y si el barco se hunde,
es mucho la mercadería, mucho el inventario que se pierde en el tránsito, que tengo en tránsito. También es poca la manipulación que tiene, porque justamente la carga es directa al avión, no hay tantos intermediarios en la carga, entonces poca la manipulación que tiene. Justamente porque tiene poca siniestralidad y por la velocidad que tiene y por la frecuencia que cada vez es más elevada, es muy fiable en la entrega, o sea, la precisión en los plazos de entrega es alta porque no tiene vicisitudes del... Si bien tiene alguna complejidad con el pronóstico, la cantidad de viajes que se cancelan por tema del pronóstico es muy baja y cada vez es menos, porque en Uruguay se cancelan muchos vuelos porque el sistema nuestro de radar es muy antiguo, entonces cuando hay mucha neblina no podemos volar. Esto me lo enseñó un amigo que aparte es controlador aéreo. Pero hay otros países que tienen todo un sistema de radares que no importa si hay neblina, los aviones llegan igual. Lo estamos cambiando, sí. Sí. El director de logística de mi jefe, que aparte de director de logística ahora es el director de operaciones, es controlador aéreo y es fanático de la aviación, entonces me habla más de los aviones que de la logística y es el que me enseña todas estas cosas que yo no tengo ni idea. Pero ya en muchas partes del mundo, en muchos países del mundo desarrollado, los aviones hoy por hoy, con los sistemas radares que hay, pueden básicamente aterrizar en cualquier situación. Entonces, nunca pasa que se atrasa un avión. Entonces, la promesa de entrega la cumplen al 99%. ¿Sí? La flexibilidad es una ventaja entre comillas porque lo que digo, en realidad no es tan flexible porque no podemos cargar cualquier cosa arriba de un avión, no es tan así que puedo cargar cualquier cosa arriba de un avión, pero cada vez se hacen aviones que te permiten transportar artículos más complejos, ¿no? Obviamente que en aviones podemos transportar mercadería peligrosa, si la mercadería está bien embalada se puede transportar, mercadería refrigerada, animales se han transportado en avión, o sea que los animales no se pueden transportar en cualquier medio, se puede transportar, y debido a la alta demanda, sobre todo de paquetería, gracias a Temu y su sistema hermoso, cada vez tenemos más frecuencia de envío porque Temu manda la mercadería en avión, cada vez hay más frecuencias de llegada de aviones de paquetería, como acá estoy mostrando el de Mercado Libre de Brasil. Pero bueno, gracias a todo lo que es el comercio internacional de paquetería, de compra online, aumentó muchísimo la frecuencia de lo que es el sistema de avión, porque realmente antes, hace muchos años atrás, más allá de las ventajas que tenía, no tenía una frecuencia adecuada, entonces si viene rápido, capaz que tenías una frecuencia una vez por semana. Hoy tenés una frecuencia diaria, entonces, no sé ustedes si son muy de comprar en Amazon. Yo cuando antes era más chica y compraba en Amazon, las promesas de entrega de Amazon eran casi un mes. Hoy por hoy, compras en Amazon hoy y depende de tu carrier, básicamente lo tenés la semana que viene. O sea, ya Amazon es cuasi inmediato, ¿no? La grande ventaja que tiene el transporte aéreo es el costo, es el más costoso de todos. Tiene una capacidad limitada, no es como el tren que le puedo agregar vagones y así transportar el volumen que se me canta. Tiene una capacidad limitada. Obviamente es el que tiene mayor costo de nafta o de combustible por metro cúbico transportado, ¿no? O sea, es el que genera un impacto al medio ambiente más alto. Y, como le decía, tiene la dependencia de la infraestructura. Yo sí o sí, para mover mercadería en avión, necesito tener terminales aéreas, ¿sí? En el origen y en el destino. Y por otro lado, sí o sí necesito otro transporte que me envíe la mercadería desde el aeropuerto hacia el punto destino. Por ejemplo, en nuestro aeropuerto, en el aeropuerto no hay. En algunos casos, en algunos aeropuertos, hay vías de trenes y se transporta la mercadería desde el avión por tren hacia el destino final. En nuestro caso, en el aeropuerto no hay. Sí hay en el puerto de Montevideo, pero en el aeropuerto no hay. No estaba pensando en eso.
Pero sí o sí la mercadería que cae en el aeropuerto después se tiene que transportar a algún lado con alguna empresa de última milla o con una empresa de transporte. ¿Qué tipo de mercadería me conviene llevar adentro de un avión? Como es un medio de transporte muy caro, lo que me conviene llevar son productos de alto valor, que entonces en definitiva el porcentaje del costo en el producto es muy bajo. Mercaderías perecederas, porque por los plazos, o sea, si yo quiero transportar algún artículo que tiene un vencimiento relativamente corto, no lo puedo transportar nunca en un barco, porque en un barco demora 2 meses en llegar. ¿Sí? Cargas urgentes, que por ejemplo lo que nos pasó con el COVID, el COVID cuando se desató todo el quilombo del COVID y todo el quilombo de las vacunas, obviamente nadie se cuestionó si íbamos a mover la mercadería por avión o no, por más que fuera caro, por más que pudiera mover la mercadería, en otro medio de transporte, nosotros necesitábamos las vacunas urgente, o sea, necesitábamos que llegaran refrigeradas, que eso el avión lo permite, pero aparte necesitábamos que llegaran urgentes. Entonces, obviamente las mercaderías vinieron desde el origen hasta Uruguay, o sea, las vacunas en avión. Bien, y obviamente también son productos relativamente ligeros. ¿Por qué? Porque el avión tiene una restricción no solamente de volumen, o sea, no cualquier mercadería entra en un avión, pero aparte, no cualquier peso entra en el avión. Y después, en lo que respecta a nosotros cuando vamos a elegir el medio de transporte avión, tenemos que tener en cuenta que los aviones te cobran o por volumen o por peso, depende de cuál de los dos sea la mayor. ¿Sí? Si yo tengo un artículo que es muy voluminoso y no pesa nada, me van a cobrar por los metros cúbicos que ocupe, y si tengo un artículo que es poco voluminoso pero muy pesado, me van a cobrar por el peso. ¿Tá? Se llama peso volumétrico y es el criterio que tiene. ¿Tá? Entonces, eso con respecto a los tipos de mercadería que puede transportar el avión. ¿Cuáles son los costos asociados al transporte aéreo? Obviamente, la tarifa del avión. Esto es lo que yo decía. El costo por kilogramo transportado, que aparte es un indicador clave, el costo por kilogramo transportado o el costo por volumen transportado, ¿tá? Eso es la tarifa del flete. Después están los costos de manejo en el aeropuerto, porque lo que les digo, el avión no lo cargo yo, lo va a cargar alguien especializado en este tipo de tareas, y eso tiene un costo asociado. Los impuestos y los seguros que se cobran por el manejo de la mercadería dentro de las terminales aéreas, ¿sí? Bueno, y el seguro, lo que yo decía, ¿no? El seguro que tenemos que transportar de la mercadería que estamos transportando. Y después el costo del embalaje especializado, sobre todo en el caso de que requiera un embalaje distinto al normal, todos los costos que yo tengo que incurrir para asegurar que la carga adentro del avión no sufra ningún daño. ¿Sí? Esos son todos los costos asociados al transporte aéreo. Y bueno, ¿y qué indicadores clave mido para ver si este medio de transporte es el adecuado? Obviamente el on time, o sea, cuántas veces llego con la promesa de entrega que tenía, cuántas veces cumplí con la promesa de entrega, cuál es el costo por kilogramo transportado, cuáles son las pérdidas que tengo por siniestros en el avión, y obviamente otro que también puede ser el impacto en la huella de carbono por el consumo que tiene por volumen el transporte aéreo. Tiene que se me tarde la computadora. Ahí. ¿Pase 2 o pase 1? No, pase 1. Bueno, el siguiente es el transporte marítimo, el transporte en barco. El transporte marítimo tiene como gran ventaja, si se quiere, que es el más económico de todos los medios de transporte, y es el más amigable con el medio ambiente, porque nos permite trasladar, el costo que tiene por metro cúbico es el menor de todas las opciones. ¿No? Bien. En el comercio internacional,
es el jugador, si bien cada vez está perdiendo participación, cada vez, lo que yo decía, cada vez está perdiendo un poco más de participación y cada vez está ganando un poco más de participación el avión, no deja de ser el transporte que se lleva el 80% del volumen del comercio internacional, se lo lleva el barco. ¿Por qué? Porque básicamente podemos mover casi todo en barco. Casi todo lo que querramos mover se puede mover en barco. Cualquier tipo de mercadería se puede mover en barco. Yo puedo mover contenedores, como el típico y querido figura, ¿sí? Puedo mover líquidos. El petróleo viene a Uruguay en barcos, en unos barcos específicos para mover petróleo. Puedo mover granos, puedo mover animales, puedo mover todo tipo de mercadería, ¿sí? Y hay diferentes tipos de barcos en función de los diferentes tipos de mercaderías y hay diferentes tipos de tamaño. ¿Qué sucedió? En un momento empezaron a hacer barcos cada vez más grandes que tengan la capacidad de tener cada vez más contenedores para en un único viaje mover más cantidad de volumen. ¿Por qué? Porque justamente el comercio, cuando explota el comercio electrónico y cuando explota las importaciones y cuando explota todo a nivel global, llega un punto que había mucho barco en tránsito y se hace el tránsito inviable. Y por otro lado, a las empresas navieras le era más redituable tener un barco más grande y cargar más volumen que tener 5 barcos más chicos. ¿Qué pasa? Lo que pasó fue la limitante del otro lado, que los barcos eran tan grandes que necesitaban tener, y ahí corregí, ¿qué es lo que la profundidad del muelle? El calado, ahí va. El barco, cuanto más grande es el barco hacia arriba, más grande es el barco hacia abajo, digamos, pues si no, vuelca, ¿no? Técnicamente hablando que no tengo... Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas empresas encontraron que los barcos muy grandes podían atracar en mucho menos puertos. ¿Qué te obliga a eso? A hacer un segundo traslado en otro barco. Por ejemplo, por si una manera, hay puertos muy grandes como el puerto de Panamá, el puerto de Shanghái, que son puertos que permiten atracar barcos grandes. El tema es que no toda la mercadería va a Panamá, ni toda la mercadería va a Shanghái. Después le tengo que mandar de Panamá al resto de Latinoamérica, de Shanghái al resto de Asia. Entonces, ¿qué hago? Termino trasegando la carga de un barco al otro, lo cual me aumenta los costos, ¿sí? Entonces, en algunos casos aplica el barco grande, incluso en Uruguay, una de las ventajas competitivas que tenía en un momento Uruguay contra Argentina era el lado de nuestro puerto que nos permitía recibir barcos que Argentina no puede. Cuando vos sos un hub de navieras, entra muchísimo dinero al país, porque todo este tránsito naviero deja mucho dinero al país que tiene la capacidad de recibirlo, ¿sí? O sea, los países que tienen puerto y encima el puerto puede recibir grandes buques, ingresa muchísimo dinero al país. Por eso también estuvo como todo el pleito con Argentina, con el dragado, no dragado, porque si ellos llegaban a hacer un puerto con la misma característica del nuestro, nos iban a dejar afuera de la cometita. De la cometita. No íbamos a quedar afuera de la... Claro, porque esto tiene, yo, país de origen, te cobro por moverte, ¿no? Por respirar, por traer el barco y que el chino respire acá adentro, te cobro. Y obviamente si el chino va a parar a Argentina o a Brasil, no me entra dinero. ¿Está? Bien, entonces dijimos que la ventaja es económico para grandes volúmenes, es relativamente seguro, pero tiene más siniestralidad que un avión, o sea, hay más accidentes de barco de los que hay de avión, ¿sí? También tiene una cobertura global, al igual que el avión, con la diferencia que el barco necesita de agua. Con lo cual, si bien llego a todos los continentes, no llego a todos los países, ¿sí? El avión hoy por hoy llega a todos los países, mientras que tenga un aeropuerto y no hay una dificultad más que invertir en una infraestructura. El barco, si no tiene agua, no llega. No hay chance. Entonces, si bien tiene una cobertura a nivel continentes, no tiene una cobertura a nivel país. Sí o sí necesita otro medio de transporte para transportar a países que no tengan salida al mar. ¿Da? Tiene mucha flexibilidad en el tipo de carga porque admite cargar absolutamente todo, ¿sí? Y es el que tiene menor impacto en el medio ambiente, como dijimos. Las desventajas es que es relativamente lento,
¿sí? Aunque cada vez ha mejorado la flota naviera para hacerlo más rápido, sigue siendo un medio de transporte lento, sigue habiendo mucho tráfico y después hay mucho conflicto, ¿no? A nosotros creo que desde la pandemia hasta le diría que este año se han trancado muchísimo los buques. Lo que normalmente te llevaba un mes o 2 semanas pasó a transformarse en un mes, 2 meses. O sea, todo lo que dependíamos de importaciones, sufrimos mucho todos los problemas que hubieron de la guerra, de la pandemia, del tráfico. En un momento era tal el tráfico que había en Shanghái que los barcos no podían entrar y salir porque no podían moverse. Después hubo un conflicto de no sé qué hostia y entonces no salían los barcos, y después otro conflicto de no sé qué, y la guerra de acá y la guerra de allá. Y todo eso afecta muy duro el comercio, que se lleva el 80% del volumen de comercio del mundo, ¿no? O sea, el barco transporta el 80%, si algo afecta al transporte marítimo, básicamente sufrimos todo lo que comercializamos productos importados, ¿sí? Depende de puertos, esto que yo le decía, o sea que no puedo llegar a todos lados. Tiene mucho riesgo de retraso, por esto que le decía, porque tiene muchas limitaciones. Ahora hace un poco que se estabilizó, pero yo le digo, desde la pandemia hasta ahora hubo 3, 4 años que fue un problema atrás del otro y los barcos se atrasaban por todos lados. De hecho, hubo problemas, de hecho, problemas entre Israel y Irán, que pasan muchísimo barco por ahí. Sí. Estaban un poco tirándose, digamos, posicionadores. Hubo problemas ahí para conseguir petróleo y había miedo. Una gran presión de barcos. Y lo otro que también pasó mucho, bueno, eso, por eso te digo, sufre más siniestros el barco. Y lo otro que también pasa mucho, que por lo menos nos pasó a nosotros, es que es muy fluctuante el valor de la carga en función de la situación, obviamente, pero muy, muy fluctuante al punto de que ponerle que de un momento a otro te triplique los costos. Entonces vos hiciste toda la planificación. Imagínense que ustedes son, por ejemplo, nosotros, cualquier empresa que se maneja, todas las empresas de textil que se manejan con ropa importada, a esta altura del año, estamos en diciembre, estás comprando más o menos lo que va a venir en diciembre del año que viene. O sea, yo estoy proyectando la importación dentro de un año más o menos. Con lo cual yo ahora estoy yendo a buscar a China la mercadería que voy a comprar, después el chino la produce, con los tiempos de producción que tiene, me la pone en un barco, me llega para que esté acá en julio. O sea, yo ahora en diciembre estoy planificando lo que me tiene que llegar en julio, que lo voy a tener que poner a la venta en diciembre para vender en el verano, ¿sí? O sea que yo hoy en diciembre estoy armando toda la planificación de lo que voy a cargar y me va a llegar en julio, sin saber qué es lo que va a pasar a nivel del mundo, porque si él tiene ganas de estallar una guerra, otra pandemia, lo que fuera, yo no lo puedo prever. ¿Qué sucede con cualquiera de esas cosas? Disparan los precios de las cargas. Entonces algo que yo preví que me iba a costar X, por la anticipación que tengo que planificar eso, me termina costando muchísimo más. Que ese es otro de los problemas que tiene este sistema, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de mercadería puedo transportar? Como les decía, básicamente todo, ¿no? Productos a granel, contenedores, carga refrigerada, carga pesada o sobredimensionada. Hay buques para lo que quieran, ¿no? Este es un buque petrolero, por ejemplo. Este es un buque que lleva caños para transporte en ductos, justamente. Arriba son cisternas, ese de arriba es uno de gases. O sea que se puede diseñar buque para lo que se nos antoje. De hecho, regasificar pasar de estado sólido a estado líquido y viceversa. Se hace en buque. Sí, cada vez hay más tecnología metida entre los barcos, ¿no? Son mini fábricas en el medio del mar, sí. ¿Qué costos tengo que tener? ¿Qué costos están asociados al transporte marítimo? Obviamente el flete, el valor, que por lo general nos cobran por contenedor transportado, en el caso de los contenedores. ¿Cómo es en el caso del petróleo el costo del flete? El costo del flete depende. ¿Qué significa? El costo del crudo, ¿cuánto te cobra el transporte, el barco nada más? Depende del... Pero es por tonelada transportada. Sí. La unidad de medida es la tonelada transportada. Sí, barril. ¿Barril? DBL se llama la unidad barril. Ahí va. Son 59 litros más o menos. Entonces son barriles, no son toneladas. Barriles. Barriles. Puede pasar la tonelada métrica, unidad básica, pero son barriles.
No, pero tu unidad, o sea, yo tengo que transportar X cantidad de barriles, me va a salir tanto el transporte, eso es lo que me cobran. Bueno, dependiendo del tipo de producto, vos cobras por volumen, cobras por kilo, cobras por unidad, o sea, cuando yo transporto cosas en contenedores, me cobran el contenedor. Si adentro hay plumas o hay, no sé, garrapiñada, no me importa. Entonces, es el flete marítimo que va a depender, el costo va a depender del tipo de producto que estoy transportando. Las tarifas portuarias, acá estas tarifas están establecidas por las autoridades portuarias y cubren el uso de las instalaciones del puerto y los servicios asociados. Por ejemplo, si nosotros nos tienen que remolcar el barco, porque muchos de los barcos justamente no atracan de manera autónoma en el puerto, llegan hasta un determinado punto y de ese punto hasta el momento de atraque hay como un subbarquito que va como direccionando el barco para que pueda atracar. Eso está dentro de los costos y la gestión del puerto, que se cobra, obviamente. El práctico de puerto. O el otro día, bueno, nosotros cuando fuimos a Buenos Aires el otro día, para salir del puerto, como estaba muy picada el agua, no, el barco no podía salir de manera autónoma. Entonces sí o sí tuvo que llevar alguien que te carrea. Exacto. En realidad es como, hay dos tipos, hay uno que como que te cincha y después hay otros que son como que te ponen a los costados y te van direccionando. Digamos. Pero todo eso tiene un costo asociado dependiendo del tipo de la vicisitud del clima. En nuestro caso fue por un tema de que estaba muy picado el agua y no podía moverse por motus propios. Pero hay otras cosas por las dimensiones que tiene el barco, que si no te direccionan, puedes chocar a otros barcos que están dentro del puerto y obviamente las dimensiones del puerto no están hechas para andar jugando ahí adentro, ¿no? Amarradores, ahí va. Eso, el amarrador, el agente, el buque, esto que vos decías, está. En algunos casos, las tarifas del puerto pueden incluir el uso de la infraestructura y acceso a servicios de carga, descarga y demás. Depende de lo que contrate, porque nosotros también recuerden que una vez que llega el buque al puerto, este buque se tiene que descargar. Y la descarga, por lo general, la hace personal del puerto. En el puerto tenemos maquinaria específica para la descarga de contenedores, maquinaria específica para la descarga de granos. En el caso, yo no sé si ustedes prestan atención cuando van pasando por el puerto, que si ustedes ven en el puerto, cuando van transitando por el puerto, hay como diferentes zonas. Hay zonas específicamente que son de contenedores, y ustedes ven todos los contenedores en una playa, y después si siguen para adelante, ven una zona que tiene como unos aparatos gigantes, que tiene como si fuera un tubo, que ese tubo es para la descarga de grano, que justo está enfrente de Samán. Yo no sé si alguien se percató, pero está la zona de descarga de grano, y te haces media vuelta y está Samán enfrente, mejor dicho, la zona de carga de grano. Los puertos están hechos de esa manera, o sea, vos tenés una zona que es para la descarga y está hecha toda la infraestructura del puerto para descargar solamente contenedores. Otra zona que está solamente para descargar grano. Otra zona que está solamente para descargar líquidos. ¿Por qué? Porque el puerto tiene infraestructura específica para cada uno de esos movimientos. Y por cada uno de esos movimientos el puerto te cobra un fee. Te dirá, vos trajiste líquido, yo te lo descargo. Te lo meto en tu camión cisterna. Te cobro. ¿Está? Todos esos costos forman parte de las tarifas portuarias. Después otras tarifas que son las que afectan a los buques, que ahí puede haber tarifa de señalización, que es todo lo que tiene que ver con lo que necesitas para atracar, los prácticos, los remolcadores, los amarradores, los inspectores de carga, todo eso son que afectan a los buques. Después están las tarifas que afectan a la mercadería, todo lo que tiene que ver con el manejo, los estibadores y demás, el costo de los seguros, todo eso está detallado, cuando vean la presenta está detallado, no le voy a hacer un embole, pero está detallado todos los costos asociados al transporte marítimo.
Y obviamente acá los indicadores de desempeño críticos son, obviamente también la puntualidad en las entregas, que es lo que yo les digo, en el caso del transporte marítimo, es un KPI que fluctúa mucho por lo que demora y porque ya que demora un montón, si encima hay un problema en algún lugar, demora más aún. Entonces, realmente no es un medio de transporte que se caracteriza por la efectividad en la entrega. No se caracteriza. Y cuando nosotros, cuando nosotros compramos mercadería importada, ya sabemos que es un más menos 2 semanas, no es un más menos un día, es un más menos 2 semanas, es un disparate. ¿Sí? Después, los costos, por lo general, dependiendo del tipo de carga, el tipo de costo que tengo, entonces es un indicador que tengo que medir. En el caso de ustedes, en el caso de ANCAP se mide por barril de petróleo, en el caso de ¿cómo es? Contenedores se mide por TEUs, que eso lo vamos a ver después cuando veamos contenedores, que es un TEU. La tasa de ocupación del barco, o sea, ¿qué tan lleno estoy llevando? O sea, estoy transportando aire al Santo Pepe o lo estoy transportando a su capacidad máxima. Y obviamente la tasa de incidencias que yo tengo como empresa naviera, ¿no? Bien. Después está el transporte terrestre por carretera, porque el transporte terrestre tiene como que dos grandes partes, el terrestre por carretera y el terrestre ferroviario, ¿no? El transporte terrestre por carretera es el transporte terrestre más flexible, ¿tá? En el sentido de, básicamente, puede transportar, o sea, puede trasladarse por casi todos lados, porque tenga una carretera o un camino de balastro, un camión llega. O sea, como el camión llega a todos lados, ¿sí? Puede transportar mercadería, no puede transportar todo tipo de mercadería, porque por un tema de dimensiones, pero también les digo, cada vez hay camiones que permiten transportar más tipos de mercadería distinta. En el caso de Uruguay, como que desterró al transporte ferroviario porque en tramos cortos tiende a ser más eficiente que el tren. Antes Uruguay tenía bienes de trenes, más al día de hoy como que las reflotamos, pero en sí, hace muchos años atrás, se usaba mucho más el tren que el camión. Por la flexibilidad que tiene el camión, que llega a todos lados y el tren no, y justamente en tramos cortos, como es todo Uruguay, porque todo Uruguay es tramos cortos, es más eficiente el camión. Cuando estás hablando de otro tipo de dimensiones, como una Argentina, un Chile, un Brasil, es más barato el transporte en ferrocarril, y eso tenemos un ejercicio para medir los costos. ¿Sí? Bien. Las ventajas es que es barato en distancias cortas, es versátil. Prácticamente casi todos los productos, casi todos los tipos de productos que puedo transportar se puede transportar en un camión. Lo único que escapa es algo de dimensiones muy grandes y sin embargo, esto que está acá, esta imagen de acá, es una nave espacial. Yo iba a ser astrónoma cuando era chica y después me frustré. Esto es un pedazo de una nave espacial. Está transportada. En realidad, esta imagen no sé si se ve bien, pero son dos camiones en paralelo. A ver. En esta imagen no se ve bien, pero en realidad estos son dos camiones, dos chatas puestas en paralelo. Por eso le digo, para mover este pedazo de esta nave espacial se necesitan dos camiones transportándose en paralelo. Obviamente esto no se transporta de cualquier manera por la calle, ¿no? Tenés que tener un permiso especial, vas con los que te van guiando y demás. Entonces, sacando los artículos muy voluminosos, hay transportes especializados para mover grano, como es este caso, que se cargan por arriba y se descargan por abajo. Hay transporte especializado para mover gases, todo lo que es garrafa, en Uruguay lo tenemos. Hay transportes especializados para mover refrigerados, este es el típico camión que tiene en esto, lo que se llama acá, esto el equipo de frío, que refrigera la carga que está arriba, o sea que es muy versátil, ¿sí? Tiene lo que yo le decía, la flexibilidad de que básicamente el camión llega a absolutamente todos lados, mientras que haya un camino, con lo cual también tiene una amplia red de cobertura, y la otra ventaja que tiene es que no necesita de grandes estructuras para su uso. Yo no necesito un puerto, ni un aeropuerto, ni una estación de ferrocarril, mientras que tenga el camión y mientras que tenga algo para cargar, que muchas veces es
pulmón. O sea, puedo tener un autoelevador que me facilite la carga, puedo tener una persona abajo y una persona arriba y cargar, ¿no? O sea, como que no necesito demasiadas cosas para cargar un camión, ¿sí? Depende de lo que tenga que transportar, no necesita grandes infraestructuras. Después es un tema más de hasta dónde puedo llegar con los costos y hasta dónde no. Entonces, eso le da todas esas ventajas. Y obviamente, los camiones tienen los GPS, que todos tienen GPS, obviamente, ni que hablar, pero tenemos como una medida en tiempo mucho más en tiempo real de lo que está sucediendo en el camino. ¿Está? Desventajas, tiene una capacidad limitada, lo que les decía, no puedo mover cualquier cosa ahí en un camión. Si tengo recorridos largos, ya empieza a ser más caro que un ferrocarril, te conviene transportar la mercadería de otra manera, porque ya es caro. No tanto por la nafta, no tanto por el valor del gasoil, por los kilómetros, sino porque esto, acuérdense que hay una persona manejando un camión, entonces si yo tengo que hacer trayectos de más de determinada cantidad de horas, implica tener más de una persona, o que esa persona tenga que parar a descansar en algún lugar, entonces le tengo que pagar mucho más horas a la persona que transporta. Entonces, ahí es donde se empiezan a aumentar los costos por todas las personas que tengo que tener para lograr hacer el transporte del punto A al punto B. ¿Sí? Obviamente que es el que sufre más siniestralidades porque la mayor cantidad de accidentes de tránsito son terrestres, ni navieros ni aéreos. Sufren las congestiones del tráfico, o sea, más allá de que yo pueda planificar teniendo en cuenta los plazos que me dice Waze o que me dice el GPS de Google, después hay una realidad de que si hubo un choque en el medio de la ruta, marché y no lo voy a poder contemplar. Entonces, obviamente tiene todos los problemas de congestión del tránsito y por metro cuadrado o por volumen transportado es uno de los que más contamina. Justamente, ¿por qué? Porque el camión, por más grande que sea, puedo transportar hasta un determinado volumen, es como el avión. No le entra lo que quieras. Y después tengo que mover toda la carrocería que consume bastante gasolina y por ende es un transporte, los que no son eléctricos obviamente, altamente contaminantes. ¿No? Bien, ¿qué tipo de mercaderías puedo? Casi todo. Lo único que no puedo transportar en un camión hoy por hoy son cosas muy grandes, pero después puedo transportar todo. ¿Cuáles son los costos asociados al transporte? Obviamente, el vehículo, si la flota es tercerizada, el alquiler, o sea, lo que me cobra la empresa tercerizada por kilómetro, por hora, o sea, tenemos 3 tipos de forma de pagar, mejor. Puedes cobrar por kilómetro transportado, por hora, por ejemplo, de Montevideo, los transportes que son dentro de Montevideo, los kilómetros que se hacen son muy poquitos, entonces no te rinde cobrar por kilómetro, por lo general pasas a cobrar por hora dentro de Montevideo. Por kilogramo transportado, el transporte se puede cobrar por kilogramos. Por parada realizada, el transporte de última milla por lo general no cobra por volumen, sino por parada hecha. Todas esas son esas variables que vos pagás por esos conceptos, ¿sí? Después lo que le decía, si yo tengo flota propia y tengo un chofer, dependiendo del tramo que haga, los salarios que tengo que pagar para poder hacer los tramos correspondientes, el mantenimiento preventivo de la flota, eso también está dentro de los costos, el combustible, los peajes, las tarifas, las reparaciones, los seguros, todo eso forma parte de los costos. Eso también es otra cosa que también nosotros cuando hacemos el gasto de transporte, en nuestro caso, que subarrendamos el transporte, cuando nosotros hacemos los presupuestos anuales de cuánto vamos a gastar en transporte, una de las cosas que tenemos en cuenta, porque lo que digo que es lo que se fija normalmente en Uruguay, es ajustes de las tarifas en función de la variación del gasoil, de la variación del índice de salarios, de la variación de los salarios y del IPC. O sea, nosotros todos los meses medimos cuándo varía, tanto para el salario siempre va para arriba, ¿no? Pero en la nafta no siempre va para arriba, fluctúa hacia arriba y para abajo, y en el transporte por kilómetro tiene un peso importante el costo del gasoil. Entonces, nosotros a cada 3 meses
evaluamos cuánto variaron estos 3 parámetros y ajustamos las tarifas en función de eso. O sea, le pagamos a las empresas un porcentaje de más o de menos en función de esas 3 variables. O sea que nosotros lo tenemos en cuenta estos puntos que están acá abajo. ¿Sí? Y obviamente, dependiendo de cómo me cobren, qué indicadores tengo que medir. Si es el costo por kilómetro, si es el costo por parada, si es el costo por kilogramo, si estoy usando el 100% de la capacidad, cuánto demoro en el tránsito, cuál es el on time que tengo, un poco más de lo mismo. Vamos a hacer una cosa, pues son el 56 y dejo para la clase que viene el ferroviario y el de ductos. No, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a decir muy rápido el de ductos, porque la clase que viene vamos a ver transporte. El transporte de ductos literalmente es transportar en caños, mercadería en caños. ¿No? Es un método muy específico porque permite mover solamente líquidos, gases y algún producto sólido, pero pulverizado, o sea, básicamente polvo. Polvo es sólido chiquititito. Entonces, no se puede transportar cualquier cosa en un ducto, ¿sí? Lo que tiene de grandes ventajas es que es seguro, porque no sufre siniestralidad, o sea, no hay choques de ductos. A lo sumo puede haber fugas en los ductos, pero por lo general estos circuitos, que tienen kilómetros y kilómetros y kilómetros, están diseñados con varios puntos de control que detectan fugas en diferentes puntos. Sí, lo que pasa es que dependiendo del tipo de producto que se circule por acá, sobre todo el relativo al crudo, es que en los casos de que los ductos que van por arriba de la superficie, muchas veces los han pinchado para sacar lo que hay por adentro. Entonces, lo que es muy normal es que los ductos, por lo general, no sean... Acá está porque probablemente acá no transite gente, pero por lo general están o bajo el agua o bajo tierra, están en el lugar que no sea fácil de ellos ir a pinchar y robar. ¿Sí? En Uruguay, o sea, si vas y pinchas el producto, lo haces crudo y no tenés la refinería para hacer nada. Bueno. Algunas veces puede pasar gasoil. De determinadas veces se puede descargar gasoil y pasar a gasoil. Ahí sí te puede servir. Tenés que saber qué pasa. No, pero aparte vos te lo pensás en Uruguay, pero no piensas en Uruguay, porque en Uruguay nosotros solo tenemos, digamos, este transporte. No, después está el gas, están los dos. El de gas que viene de Argentina y el de... Tenemos dos. Y tenemos el gasoducto y Paysandú también que cruza por Paysandú también tenemos otro gasoducto. Pero es ese que viene de Argentina, los del gas natural. Ahí va. Y después tenemos otro que viene a Punta Cana también. También viene. Pero que viene gas natural, da por eso. O sea, nosotros transportamos dos cosas por ducto, gas natural y el petróleo que viene de Maldonado. Ponele. Sería más rebuscada esa. Sería más rebuscada, pero ponele que te la lleve, pero no. Te la llevo, pero no. No. Esto viene en medio de transporte. O sea, el barco con crudo llega a Maldonado. En Maldonado ese crudo se descarga en una boya, que ustedes la habrán visto en el medio del océano, en Maldonado. De esa boya se transporta hacia tanques que están por acá, y después viene todo en un oleoducto hacia Montevideo, hacia la refinería, donde después se transforma en lo que se transforma. Y con el gas sucede lo mismo desde el lado argentino, nos transportan hacia nosotros. Lo otro que tiene es que obviamente es un flujo de un sentido y no se corta, a menos que yo lo corte, o sea, no sufre tránsito, no sufre problemas, no sufre nada, va derecho hasta que se corta, ¿no? O sea, yo prendo abro la canilla, ahí sí te la llevo la de dos. Abro la canilla, entra agua, cierro la canilla, no entra más. No hay nada que la corte, ¿sí? Justamente, como es un flujo, si no hay ninguna fuga, es un flujo que no contamina. Cero contaminación, ¿no? O sea, acá no usamos gas, ningún tipo de combustible para que esto funcione, más que una bombita, que la bomba es eléctrica aparte, que las bombas son eléctricas, o sea que prácticamente no usamos combustibles. La única manera de contaminación, y ahí sí es grave, es si en algún punto tiene alguna fisura que pierda. Pero es lo que les digo, todos los tramos a cada tanto tienen sensores de pérdida por un tema de seguridad. O sea, nadie te permitiría tener estos ductos sin algo que controle que no esté perdiendo toda la mercadería en el medio. Porque por lo general lo que se transporta por acá son productos altamente contaminantes también. ¿Sí? Se puede transportar un volumen importante por estos ductos.
atraviesan cualquier superficie. Si bien esta foto, después cuando la vean de cerca, esto atraviesa toda una montaña gigantesca. A veces los hacen ir por arriba de la montaña y a veces los hacen atravesar la montaña directamente. O sea que no importa agua, montaña, piso, el ducto se construye. Es fácil de instalar, lleva una inversión en infraestructura importantísima. O sea, no es difícil de hacer, la inversión que se necesita para hacer es altísima. ¿Tá? Es poco versátil porque obviamente transporta 3 tipos de productos nada más. Necesita una infraestructura específica muy costosa. El transporte es unidireccional, o sea, yo no puedo ir de un lado para el otro, o sea, voy siempre de Maldonado a Montevideo, no voy de Montevideo a Maldonado, no tengo la opción de ir para el otro lado, el flujo de una vía sola, tiene una inversión muy grande para poder hacer todo esto, y tiene un mantenimiento muy alto para asegurar que no haya fugas por ningún lado, ¿sí? Y bueno, es susceptible a robo, lo que yo decía, ¿no? Como tal, los costos, esto es un poco más de lo mismo. La clase que viene arrancamos con el control de lectura, ¿sí? Y después terminamos con transporte. El cursado 9, sí. Y el texto lo ponen No se le escucha al profe ahí si está diciendo algo importante. Perdón, les repito. Ya está colgado el texto, lo pueden ir leyendo. Las preguntas obviamente no las vamos a hacer anticipadamente, me tiene gracia. Pero ya pueden ir leyendo. Y es lo que les digo, es el caso teórico no, práctico, de ANCAP, que abarca parte de lo que ya vimos de almacenamiento y transporte. Bueno, muchas gracias. y ese es el horario de clase. Yes. 19 a 19:15. 7 a 7:15. Sí, yo lo que les recomiendo es que a los compañeros que no estuvieron en esta clase y que están en WhatsApp, díganle, como tienen 15 minutos para hacer todo y ya tienen el texto, preléanlo. Porque si van a venir a leerlo y querer contestar las preguntas, capaz que no le da 15 minutos. ¿Va? Es solo teórico. Bien. Solo teórico. A ustedes, que pasen bien, nos vemos la semana que viene. Perdón, profe. Chao. ¿Es sobre la clase es el control? ¿Es en la clase?